Hola, nosotras somos María Reina. y María José. Y este es nuestro programa Fragmentos. Bienvenidos. Fragmentos es otro recurso de la bibliocra Edwin Muñoz del Liceo Monseñor Rubén Odio, donde tratamos temas de cultura, educación y por supuesto literatura, en ocasiones con invitados especiales que enriquecen nuestras conversaciones. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos a nuestro episodio número 11, Salud Mental en la Educación Costarricense. Les comentamos que el pasado 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Es por esto que decidimos que para este episodio queríamos conversar precisamente sobre la salud mental en la educación costarricense. Bueno, por dos motivos principales. El primero, la importancia de visibilizar la problemática de la salud mental en la sociedad. Y la segunda, debido a la transformación que ha traído la pandemia, hemos escuchado y leído sobre la afectación a la salud emocional de los costarricenses. Entonces es por esto que queremos hablar sobre la salud mental en la educación costarricense. Para abordar este tema tenemos el gusto de contar con una invitada especial, Anjanet Solano, licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Angie se ha formado en sexualidad, diversidad sexual, disciplina consciente, impacto de las TICs y las redes sociales en la vida de las familias, prevención del suicidio, estrategias para el abordaje del ciberbullying y actualmente Angie ejerce como psicóloga educativa en el Colegio Teresiano San Enrique de Oso y como docente en la Universidad de Costa Rica y psicóloga clínica privada. Bienvenida, Angie. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Así que muchísimas gracias por tomar en cuenta también una temática que es tan importante en estos momentos. Bueno, Angie, muchas gracias y bienvenida. Gracias. Queremos empezar comentándoles que la salud mental, bueno, sabemos que ha estado ampliamente estigmatizada a través de la historia. En la edad media, muchas personas fueron excluidas socialmente debido a manifestar síntomas, ¿verdad?, relacionados a enfermedades mentales. Incluso en la historia de la medicina cuenta cómo al desconocer los orígenes de las enfermedades mentales se atribuye a la piedra de la locura. Bueno, hoy, en el siglo XXI, muchas personas también todavía temen hablar sobre estas inquietudes, ¿verdad? Padecimientos emocionales o mentales. Y bueno, en nuestros días, a la dolorosa historia de la salud mental, ahora agregamos un capítulo más, que es la consecuencia de la pandemia en la salud mental, que es precisamente lo que queremos hablar hoy. Ok, a partir de este tema, de todo lo que hemos leído y lo que se ha escuchado socialmente, de los parámetros de normalidad, etcétera, para, que se han utilizado tradicionalmente para definir lo que es una enfermedad mental o interpretarla o malinterpretarla, es que queremos hacerte algunas preguntas para generar esta conversación. Entonces, la primera pregunta que tenemos para empezar, que es muy amplia, como nos decías hace un rato, es ¿qué es la salud mental? ¿Cuándo podemos decir que una persona está sana o enferma mentalmente? Ok, bueno, con respecto al qué es la salud mental, efectivamente es un término demasiado amplio, incluye demasiadas ideas y tal vez podemos iniciar entonces con la definición de la OMS. Empezar por considerar el hecho de que no existe salud sin salud mental. La salud mental desde la OMS se define como un estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sin embargo, la salud mental en el día a día va mucho más allá de eso y me parece que es muy importante recordar el hecho de que ustedes mencionaban de la estigmatización que ha rodeado este tema a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es la salud mental? Es este bienestar que cada persona siente a nivel emocional consigo misma. ¿Cómo me siento conmigo? ¿Cómo identifico mis emociones? Si soy capaz de reconocerlas, de expresarlas de manera asertiva, si soy una persona consciente de, de lo que soy, de mis limitaciones también, si soy capaz de establecer límites a las demás personas, por ejemplo, cómo me vinculo con las otras personas, si mis relaciones son sanas o no. Y ahí entra también que es algo demasiado subjetivo, porque va a depender de cómo lo veo yo. Yo trabajo en una escuela, como lo mencionaste al inicio, y siempre les digo a los chicos y chicas que aunque estemos rodeados de muchas personas que nos aman y que se preocupan por nosotras,
al final del día estamos solos. Y al final del día mi salud mental está en eso, en cómo me siento yo al final del día conmigo y con lo que hago, con lo que soy. Entonces la salud mental está ahí, en esa relación conmigo, y por eso es algo tan complejo, porque es demasiado subjetivo. No es como la salud física, que tal vez es muy fácil identificar. Hablabas de cómo saber si una persona está sana o no mentalmente. A nivel físico tal vez es más evidente, ¿verdad? Vemos esas cosas, pero la salud mental no es tan fácil de identificar cuando algo me pasa, porque tal vez ni siquiera yo me doy cuenta de que no estoy bien. Tal vez he vivido toda mi vida de cierta forma, creyendo, por ejemplo, que tener estos niveles de estrés tan elevados es lo normal. Tal vez he tenido una relación de pareja donde hay violencia, pero si nadie me ha dicho que eso es violencia o que una relación puede ser mejor que eso, no lo voy a saber. Y así sucesivamente, a nivel de salud mental hay muchas cosas que no vemos, hay muchas cosas que no logramos identificar, y por eso las tasas de suicidio no disminuyen, porque los problemas están ahí. El problema es que no hablamos de esto, o que no tenemos los recursos para poder identificarlos o buscar ayuda ni siquiera. Ahora que dice eso, Angie, de buscar ayuda y que es como que es difícil reconocerlo, todavía, bueno, una de las preguntas que nos surgían es que más bien si es difícil que las personas busquen o acepten ayuda psicológica. Sí, es súper difícil. De hecho, a ver, bueno, primero tenemos que a nivel público, ¿verdad? A ver, no sé si vieron como muchas publicaciones que hubo justamente para el Día de la Salud Mental que decían: no hay salud mental sin justicia social. Hay muchas personas que no tienen acceso a la salud mental, a los servicios de salud mental por una cuestión económica. En nuestro país, por ejemplo, las personas profesionales en psicología tenemos una tarifa mínima que podemos cobrar, porque eso es lo que regula el Colegio de Profesionales en Psicología, y esta tarifa actualmente para una hora de sesión psicológica individual está en 27,000 colones. Pensemos cuántas personas tienen esa cantidad de dinero para poder pagarle a una persona profesional en psicología que les atienda, hablemos de una vez por quincena, cuando muchas veces los casos necesitan incluso una sesión semanal o tal vez más en periodos de crisis. ¿Cuántas personas en este país tienen acceso a ese monto para poder costear la atención psicológica? Y si vamos al sector público, pues hay muy pocas personas profesionales en psicología disponibles, hay muy pocos recursos que se invierten propiamente en este espacio. Entonces las personas, aún queriendo tal vez buscar la ayuda, no tienen los recursos para hacerlo. El reconocer que necesitamos ayuda también es una barrera muy grande, porque muchas veces, como les decía hace un momento, tal vez yo no sé que esto que yo hago siempre está mal, o tal vez yo no sé que yo podría estar mejor. Me pasa mucho a nivel privado que cuando les pregunto a mis consultantes, bueno, ¿y cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezaste a sentirte así de mal? ¿Cuándo empezaste a odiar tu cuerpo, por ejemplo? Algo tan frecuente. No sé, yo solo sé que yo siempre he odiado mi cuerpo, o siempre sé que nunca he sido feliz. Entonces, cuando escuchas esas cosas, te das cuenta de que en realidad esos problemas siempre han estado ahí, pero que hasta que llegó alguien que te dijo: hey, puedes estar mejor, esto no está bien, es que te lograste dar cuenta de que necesitabas ayuda. Y de ahí a dar el paso de enfrentarte con todos esos miedos que tal vez has cargado por toda tu vida, no es fácil. Y muchas veces pasa a nivel de consulta privada. Hay consultantes que tal vez tienen una primera sesión donde les presentas todo esto y no vuelven. Y no les puedes culpar. Tal vez no están listos, no es su momento. Y es algo que como profesionales también tenemos que respetar. ¿Qué pasa además de eso? Todos los estigmas que aún al día de hoy persisten. ¿Cómo toma tal vez tu grupo de amigos, de amigas, tu familia incluso, que digan: necesito ayuda psicológica? Muchas veces me pasa con pacientes que me dicen: es que mi familia dice que estoy loca por pagarle a alguien para que me escuche, que para eso están ellos, que ellos me pueden escuchar, que mis amigas me pueden aconsejar. El problema es que no es lo mismo. No es eso lo que le estás pagando para que alguien te escuche, pero también te pueda contener sin juzgarte, te pueda acompañar, te pueda guiar para tomar mejores decisiones, tal vez para estar mejor. Entonces los estigmas persisten, y tal vez, no sé, les puedo hablar de que en las generaciones de niños, niñas, adolescentes, tal vez el estigma es menor
actualmente, porque bueno, se habla más de salud mental y se habla de esto, de que es una necesidad, pero en las personas adultas el estigma persiste tal cual hace muchos años. Ok, entonces, bueno, con lo que vos nos estás diciendo, hay un tema que tal vez a uno lo deja pensando, bueno, varios temas, ¿verdad? Porque en realidad es un tema muy importante y que a todos nos llega, que creo que todas las personas o nosotros o algún familiar o alguien cercano querido ha tenido la necesidad de encontrar un psicólogo y a veces tal vez no ha querido o no ha estado listo, como vos decís, para poder encontrar la atención. Una de las cosas que yo creo que pasa, no sé si me equivoco, tal vez sea la falta de educación sobre el tema de la psicología, ¿verdad? El tema de que, por ejemplo, vos nos decías, bueno, en el colegio donde trabajas, por ser privado, tienen la facilidad de tener una psicóloga con la que conversan y les puede ir explicando eh, tal vez lo que puede estar bien o mal dentro de los parámetros de normalidad, como lo que conversábamos, pero no todas las personas tienen esa facilidad de saberlo, sino que se asumen dentro de las dinámicas y simplemente las aceptan. Entonces creo que ese es uno de los temas. Luego, por otra parte, creo que también, obviamente, el tema del acceso, ¿verdad? A los recursos de salud, en este caso mental, son complicados. O sea, yo recuerdo que como experiencia personal, yo pude tener una psicóloga durante muchos años excelente, que en realidad fue parte muy importante de mi vida. Yo creo que ahora que no recibo atención con ella, hay mucho que tengo que agradecerle y fue gracias a la Universidad de Costa Rica. Y en realidad no fue parte de mi proceso de desarrollo personal, pero en realidad pude tenerlo gracias a eso. Y creo que ha sido una ventaja que tuvimos muchos estudiantes, que entiendo que ahora se ha visto limitado por el tema de la pandemia, como lo mencionábamos. Y luego, también el otro tema que me parece importante, eh, dentro de lo que vos nos estás contando, eh, tiene que ver con que en el caso de, por ejemplo, los chicos, ¿cómo van a expresar algo que no saben que tienen o que no, o que tal vez no le pueden poner nombre? Recuerdo que en un trabajo que desarrollo en otro ámbito, eh, una señora llegó y me comentó en algún momento, algo que me marcó, que llegó y me dijo, yo creo que yo toda mi vida tuve depresión, pero nunca lo supe hasta que pasó cierto evento y entonces buscó ayuda. Y entonces que eso la hizo darse cuenta que ya desde el colegio ella ya tenía síntomas, pero que lo había asumido como algo normal. Es que eso que decir del tema de educarnos en estas áreas es súper importante. A ver, por eso les hablaba de emociones. Yo trabajo en una escuela, trabajo con docentes, con estudiantes, con familias diariamente, y a mí me impacta muchísimo cómo muchas veces de verdad se normaliza el sentirse mal. Es como, es que yo siempre estoy triste o siempre estoy enojada, no sé por qué, pero esta es como mi normalidad es esta y eso está bien. O cómo se niega a las personas desde edades muy tempranas el ser vulnerables y se piensa que ser vulnerable es algo malo y que pedir ayuda está mal. Entonces, el educarnos en estos temas de verdad debería ser una prioridad. El problema es que cuántas psicólogas conocen ustedes o han escuchado que trabajen, por ejemplo, en escuelas públicas, que estén ahí para hacer ese proceso de acompañamiento, no solo al estudiantado, sino también a las familias, porque realmente yo no puedo dar lo que no tengo. Y esa es una frase, ¿verdad? Como que escuchamos desde siempre, pero si lo llevamos a la salud mental, ¿cómo voy a educar yo a otra persona en regulación emocional, por ejemplo, si lo que yo tengo es que cada vez que me estreso, grito? O que cada vez que me estreso me encierro y no logro enfrentar mis propias emociones. ¿Cómo voy a enseñarle a otra persona a hacerlo si yo misma no sé hacerlo? Si yo misma he crecido tragándome mis emociones porque eso fue lo que aprendí. Una consultante hace un tiempo, yo le decía, bueno, ¿y si hablas de esto? Y ella me decía, es que a mí nunca me enseñaron a hablar de las cosas. En mi familia no se habla de cómo nos sentimos. Entonces, ¿cómo vas a decirle a una persona, no tenés que hablar de esto si tal vez no sabe cómo hacerlo? Las emociones, que nos parece algo tan básico. Como personas adultas muchas veces no sabemos identificar cómo nos sentimos. Y todo lo tiramos en un mismo saco, es que estoy estresada. Tal vez no estás estresada, tal vez estás enojada, tal vez estás triste, tal vez estás frustrada, pero si no lo identificas, no lo puedes atender.
Entonces vamos reproduciendo esto mismo y esto mismo una y otra vez. Ese ejemplo que da de esta señora que siempre vivió con depresión, sí, realmente es que hay heridas que desde que estamos muy pequeñas quedan y nunca las logramos elaborar porque nunca tenemos una guía para hacerlo. Y realmente, ¿verdad? Si somos honestas, y creo que en la salud mental eso es lo más importante. Yo siempre les digo a mis consultantes o a los chicos y chicas del cole, siempre les digo, ustedes me pueden mentir a mí, le pueden mentir a sus familias, a sus amigos, a quien quieran, pero ustedes mismos no se pueden mentir. Entonces la honestidad empieza ahí. Si yo inicio un proceso psicológico, tengo que ser honesta conmigo y estar dispuesta a ser vulnerable y a poner todo esto ahí para que alguien más lo escuche y para poder elaborarlo. Entonces, si somos honestos en este momento y pensamos, bueno, ¿yo tengo una salud mental adecuada? Probablemente no. Probablemente nadie tiene la mejor salud mental y la más estable, ¿no? Porque todas tenemos cosas por resolver. Y es importante reconocerlo. Qué importante lo que decía sobre de la normalización, digamos, de ciertas emociones o la negación, no sé cómo decirlo, pero de que tal vez desde pequeños crecemos como, no, es que eso es normal, no, está enojada o no, es así, o es parte de la adolescencia, ya se le va a pasar, y si no se pasa nunca, si no se llega como a esa estabilidad o a esa paz que uno quiere o busca, o sea, y por no ponerle tal vez atención a ciertas emociones desde pequeños, ¿verdad? Sí, exacto. También hay una cuestión, ¿verdad? Bueno, yo le hablaba a María Reina del hecho de que a mí me parece indispensable siempre que los ejes, digamos, transversales de los procesos psicológicos incluyan el género y los derechos humanos. A nivel de género, por ejemplo, hay emociones que son aceptadas para los chicos y otras que son aceptadas para las chicas, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que esto marca, o sea, es que marca muchísimo. Lo que una chica, por ejemplo, sabe que el enojo no es aceptable y un chico sabe que la tristeza no es aceptable. Entonces, como las emociones, siendo algo tan básico de nuestro ser persona en el mundo, cómo se nos niegan. Entonces, claro, ¿cómo crezco yo sabiendo que si me enojo me van a juzgar? Entonces, ¿qué hago con mi enojo? Porque lo voy a sentir. ¿Y qué hacen los chicos con su tristeza? Y te topas hombres adultos que nunca lograron conectar con esta emoción tan necesaria. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la salud mental está totalmente restringida por la sociedad, por lo que se espera que seamos. Entonces, claro, aprendemos a ponernos máscaras y máscaras que nos permitan ser funcionales en la sociedad, que todo el mundo crea que estamos bien, pero al final del día realmente cómo me siento. Y el simple hecho de darme el chance de decir, me siento de esta manera, no es tan sencillo como creemos. Y por eso hay que trabajarlo desde edades tempranas. Incluso, Angie, darles el chance a los niños y niñas de expresarse. Incluso, perdón, pienso que socialmente pasa mucho, y no sé si será como comunidad latina, no sé si será una cuestión centroamericana o etcétera, pero tal vez en nuestro contexto es muy común escuchar frases que lo marcan a uno, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de las chicas, como vos decías por género, las chicas entre más calladitas, más bonitas. Entonces son cosas que lamentablemente le van enseñando a la gente a no opinar. Recuerdo que me parece como en el sistema educativo he tenido la oportunidad de trabajar en primaria y secundaria y una cosa que pasa mucho en primaria que a mí me preocupa y también porque he trabajado en otro ámbito con niños, que la gente piensa que los chiquitos no tienen derecho a opinar, que la gente piensa que los chiquitos dicen como es una conversación de adultos, entonces usted mejor cállese y escuche y aprenda. Y en realidad a veces los chicos lo que tienen que darles es una lección de vida a los adultos, porque muchas de las cosas que dicen tienen razón y el adulto no, ya está moderado o ya está condicionado por la sociedad para responder de X manera. Entonces eso sería una cuestión. Y luego socialmente, no sé también si será un asunto latinoamericano, no sé, pero me parece que es algo muy común y que uno lo escucha eternamente, que hay órdenes familiares, ¿verdad?, dentro de las dinámicas y generalmente los hermanos mayores tienden a acumular y llevar responsabilidades que no les corresponden. Entonces también uno ve que dentro de muchas familias se da esta cuestión, se ve en estudiantes, se ve en muchas personas a lo largo de la vida
que muchas veces los hijos mayores asumen las responsabilidades de los padres y eso les cuesta mucho a lo largo de su vida poder enfrentarlo. Claro, es que a eso, ¿verdad? Volvemos a caer al punto de que la salud mental es algo demasiado amplio, demasiado subjetivo, porque puede que en una familia se crea que es correcto que no hablemos de las cosas y que no hablemos de cómo nos sentimos, ¿verdad? Y se normaliza simplemente. Y entonces yo crezco y en algún momento me vinculo con otras personas y sigo reproduciendo los mismos discursos. Entonces mis relaciones de pareja se ven marcadas también porque yo no expreso lo que siento. Y así sucesivamente. En el caso de los hijos mayores es sumamente común. O sea, a nivel de psicología familiar, que es todo otro tema muy amplio, si somos igual, ¿verdad? Si volvemos como a cada una, yo pienso, ok, ¿qué lugar ocupo yo en mi familia? Siendo hija mayor, hija menor, hija del medio, o sea, ¿cuál es mi lugar en la familia? Y si voy un poco atrás, bueno, ¿cómo fue que recibieron mis papás la noticia de que yo venía a este mundo? Y aunque no lo creamos, todo eso nos marca. O sea, es que desde antes de estar en este mundo ya hay un montón de depositaciones que se hacen sobre nosotras, sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, sobre lo que se espera que seamos. Entonces, es un tema muy amplio y que lo vemos en el sistema educativo, lo vemos en los chicos y las chicas, en sus dinámicas familiares. O sea, hay un montón de temas que tal vez no se han nombrado a nivel familiar y quienes pues vienen a cargar con todo eso son los chicos y las chicas. De hecho, Que, perdón, no, que creo que hay una cosa que se me venía mucho a la mente, que tal vez me parece que es algo importante, tomando en cuenta que este trabajo es de una biblioteca, ¿verdad? De este proyecto, este podcast es de un bibliocra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la literatura a veces es más fácil entender las cosas cuando uno lo ve en ojos ajenos. Y a veces en la literatura se muestra muy explícito. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Y recuerdo, y siempre me marcó mucho el tema por el contexto, México, por el tema latinoamericano. Y entonces resulta que la hija menor de la familia, para que lo lean, es bastante interesante, por aquí está en la biblioteca, la hija menor de la familia entonces ya sabía que estaba destinada, que ya no podía tener una relación de pareja nunca. Porque anteriormente la historia latinoamericana era muy común que las hijas menores tenían que acompañar a la mamá hasta que la mamá falleciera. Y eso implicaba abandonar su vida, abandonar sus sueños y abandonarse a sí mismas. Entonces es una cuestión que cuando uno lo ve, uno se pregunta por qué, pero en realidad todavía en ciertos lugares sigue siendo algo normalizado. sí, por eso es tan importante hablar de estos temas, porque la salud mental está en todas partes. Realmente no es solo en cómo me vinculo con las personas, sino como les decía antes, cómo me vinculo conmigo, desde mi lugar en mi familia, desde mi lugar en el mundo, qué tanto puedo hacerme cargo de quién soy y de lo que siento y qué tengo tal vez que mejorar, porque también en la salud mental pues habrán áreas de mi vida que tienen que ser trabajadas y eso está bien, pero si no lo nombramos, si no hablamos de estos temas, los chicos y chicas siguen creyendo que es normal sentirse de esta manera o sentirse mal. Y tenemos a mamás y papás que tal vez no saben tampoco cómo hacerse cargo de lo que sienten y entonces lo que transmiten son estas mismas creencias irracionales muchas veces porque siempre se ha hecho de esta manera y no abrimos esos espacios para mejorar tal vez el cómo nos sentimos, el cómo nos vinculamos en función de la familia pero también del mundo, porque los chicos y chicas no solo tienen la familia, saldrán al mundo y se tendrán que vincular con otras personas. Angie, y bueno, ahora que nosotros hablamos un poquito también sobre lo de la pandemia, que leyendo y publicaciones en Facebook y en distintas redes, hemos leído que la pandemia ha causado un gran impacto en la salud mental de todas las personas, desde pequeñitos hasta grandes, ¿verdad? ¿Usted cree que la virtualidad ha mejorado o ha empeorado la salud mental en los procesos educativos? Pues, a ver, yo diría, ¿verdad? De primera entrada diría que la ha empeorado por el hecho de que partamos de que somos seres sociales, ¿verdad? Necesitamos vincularnos. Yendo propiamente a la etapa de aprendizaje, no sé, primaria, secundaria principalmente, aunque incluso se ve en la etapa universitaria también, pero yendo como a la primaria y la secundaria, los chicos y chicas se definen a sí mismos, definen
intereses, sus personalidades, etcétera, a partir de sus pares. Eso ha sido así, perdón, por una cuestión de evolución. O sea, yo necesito vincularme con otras personas de mi edad para entender quién soy y definir mi lugar en el mundo. Esta necesidad del sentido de pertenencia es algo que está súper presente a lo largo de nuestra vida, pero que se incrementa específicamente en la etapa de la pubertad, sobre todo, ¿verdad? Porque es donde empiezo a darme cuenta de cómo soy, cuál es mi personalidad, y que tal vez esta personalidad no es compatible con mi grupo, entonces yo tengo que modificarla para calzar, y pasamos por todo ese proceso, ¿verdad? Que creo todas las personas lo hemos vivido en su momento, y que incluso, como les digo, persiste hasta en etapas más adultas, ¿verdad? Si yo llego nueva a un trabajo, por ejemplo, lo primero que mi humanidad me va a hacer es decir, ok, ¿cómo hago para pertenecer a este lugar? ¿Con quién me voy a vincular para no sentirme ajena? Es una cuestión biológica. Entonces, viéndolo así, partamos de que la pandemia, y por eso les decía, enfoquémonos tal vez en la etapa de primaria y secundaria porque es algo muy amplio, pero partamos de que un día tenés tu grupo de pares con el que te vinculas, con el que tenés actividades en común, y de repente nada más te dicen, ok, ya no puedes verles porque pandemia, entonces ahora vamos a tener clases virtuales, tenés que verles a través de una pantalla, donde además, bueno, no sé, ¿verdad?, qué tanto contacto tuvieron ustedes tal vez con ver una clase virtual, pero pues es la docente tratando de explicar un tema y todo el mundo tiene que estar silenciado porque si no la docente no se escucha. Entonces, además, pues limitamos totalmente la capacidad de expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos. Como es una clase presencial, todo el mundo habla, todo el mundo quiere contar sus cosas, ¿verdad? Porque somos personas. Entonces, qué chiva, y la teacher dijo algo que a mí me resonó, entonces yo quiero contar que una vez yo fui a ese lugar y me pasó algo similar, o que una vez mi tío, mi prima dijo algo parecido, ¿verdad? Esa interacción social tan necesaria para el aprendizaje desapareció. Simplemente desapareció de la noche a la mañana. Además de eso, los procesos de duelo que la pandemia nos ha representado, no solo por las pérdidas de vidas humanas, sino también porque, a ver, ¿cuántas personas han perdido su trabajo en este tiempo de pandemia? Y cómo eso repercute en casa, cuando mamá, papá están estresados porque perdieron el trabajo, porque ya no tenemos dinero, porque cómo vamos a hacer para pagar las deudas. Y los chicos y chicas que normalmente tenían su espacio de dispersión, digamos, en la escuela, en el colegio, ya no lo tienen, ahora siempre están en casa. Y imagínate lo que es ver discusiones que tal vez antes, bueno, yo me voy para la escuela y pienso en otra cosa, tengo otro ambiente, pero ahora no, ahora solo estoy en casa. Y las discusiones siempre están ahí. Y no puedo salir, porque si yo salgo, entonces me puedo enfermar. Y como es también, ¿verdad? Es una carga que depositamos en los chicos y las chicas. No puedes ver a tus amigos, pero ¿por qué no puedo? Y tal vez ni siquiera entienden la gravedad del tema. Este año, que ya pues volvimos a clases presenciales, que todo está avanzando, ¿verdad? De cierta forma, vemos cómo, por ejemplo, y eso se los puedo decir porque es mi experiencia, ¿verdad?, en la escuela propiamente, como habilidades sociales, ¿verdad?, conductas prosociales, el compartir, por ejemplo, en los chicos y chicas más pequeñitos, no está. Esta habilidad no está, porque la mayoría son hijos únicos. Entonces, claro, cuando yo voy a la escuela, entiendo que no todo es para mí y que tengo que esperar mi turno, ¿verdad? Este tipo de aprendizajes que los vemos como los más básicos, ya no están porque llevo un año, año y medio estando en la casa sola con mis papás, donde todo es para mí o donde todo es en mi tiempo. Y ahora vuelvo a un grupo de pares donde tengo que compartir, donde tengo que esperar el turno, donde tengo que escuchar las opiniones de las demás personas. Entonces, en el caso de preescolar, por ejemplo, hubo un retroceso muy importante en estas conductas, ¿verdad? Porque no las pudimos desarrollar de la manera que se hubiera esperado. En el caso de primaria, ves cómo a los chicos y chicas les está costando volver a vincularse, porque ahora ¿desde qué lugar lo hago? Son personas que no veo hace año y medio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me vinculo de nuevo con estas personas? Si yo he cambiado tanto y ellas también han cambiado, entonces, ¿quiénes somos ahora? En la etapa de secundaria tal vez se vinculan más fácilmente porque la necesidad de contacto es demasiado grande. Entonces, además tienen el recurso, por ejemplo, de que, ¿verdad?, la mayoría tienen ya teléfono celular o pueden interactuar a través de las redes sociales, entonces tal vez no hubo una ruptura tan fuerte como en el caso de primaria. Pero de igual forma ha sido un proceso el volver a vincularse, el volver a reconocerse como grupo.
Y sabiendo todo esto, por supuesto que la salud mental está ahí en medio, viéndose afectada. En las familias pasamos de vernos, no sé, a la hora del desayuno y a la hora de la cena, tal vez, a vernos todo el día. Y que mamá y papá estén trabajando en casa, o solo mamá, o solo papá, o solo mi abuelita, que es la que me cuida. O sea, se transformó absolutamente todo. Y los chicos y chicas, por más que son increíbles para adaptarse a las situaciones, porque la capacidad de resiliencia en esas edades es increíble, no es ni parecida a la que tenemos las personas adultas, pero aún así era algo que no entendían, porque ni siquiera como adultos lo entendíamos. Entonces, Y creo que realmente también, quienes tuvieron el chance, perdón, de que alguien les explicara lo que pasaba, por ejemplo. que creo que algo que pasó también, que en algún momento lo mencionábamos María José y yo, es que eh, dentro del ambiente de primaria y secundaria me parece que también es admirable porque fue algo totalmente impuesto. ¿Qué es lo que me Uh-huh. refiero? Me refiero a que, por ejemplo, tal vez es obvio que es impuesto porque fue impuesto para todos, ¿verdad? Pero en el ámbito de primaria y secundaria yo siento que es más evidente, más, tal vez menos evidente, más bien que es impuesto porque como personas adultas, muchas personas asumimos en algún momento llevar cursos dentro de la virtualidad, decidimos incluso llevar carreras dentro de la virtualidad, porque tal vez por las facilidades económicas, por facilidades de muchos sentidos, de transporte, etcétera, era lo que tocaba. Entonces ya se venía dando este proceso y como personas adultas asumimos esto. O algunas otras personas, por incluso la misma carrera que decidieron llevar o la profesión, pues ya sabían que iban a tener menos vinculación social. Sabían que mucho de su trabajo lo iban a poder realizar desde su casa. Pienso, por ejemplo, la gente que estudiaba animación digital, la gente que estudiaba tecnologías, que no iba a tener necesariamente un contacto directo con un público. Pero resulta que ahora estos chicos que no tuvieron oportunidad de llegar a escoger se les obligó a estar dentro de sus casas y a seguir viviéndolo. Y en el caso de educación pública, es muy angustiante saber que a veces el espacio donde podían salir de temas de violencia o donde podían salir de, donde podían ver un ámbito totalmente distinto, se ve anulado. En el caso de la educación pública, nosotras lo vemos día a día que, por ejemplo, algo tan simple como la alimentación. Sabemos que muchos estudiantes en el sistema educativo público, la única alimentación que tenían era la que recibían dentro de los comedores estudiantiles. Y resulta que de un momento a otro esto ya no sucede, porque lo que hace es que se les da diarios, pero aunque es una forma de apoyar y probablemente sea la única que tenga el sistema educativo para apoyar en ese sentido nutricional, no sabemos si se cumple o no a cabalidad, porque al final y al cabo se llevan los alimentos, pero no sabemos cómo se procesa esto. Yo pienso que también, este, obviamente lo que hablaba Angie de vincularse a la parte social, pero creo que también, digamos, tal vez los más pequeñitos, no sé si sean tan conscientes de los recursos con los que cuenten, ¿verdad? Pero tal vez adolescentes, aquí en el cole, que lo vemos, que tal vez no tengan accesos, no tengan internet en la casa, no tengan un celular, una computadora, y eso también los frustra de saber que no puedan venir tal vez al colegio porque no tienen pasajes, porque los papás están sin trabajo, pero tampoco tienen conectividad. Entonces, ¿cómo hacen? Y yo creo que eso también les afecta un montón la salud emocional, la salud mental, ¿verdad? Sí, claro, y es que a eso iba antes también con el tema de los duelos que esto nos ha representado, ¿verdad? Hemos tenido que resignificar muchas cosas, el entender que los chicos y chicas, en la mayoría de los casos, más allá de la parte de aprendizaje, que obviamente está presente en el sistema, ¿verdad? Es este convivir, o sea, el convivir con mi grupo, el sentirme parte de algo. En el sector público, claro, como ustedes lo mencionan, a ver, el saber que tal vez si la docente, el profesor no se conectaba a explicarles la materia, pues solo no recibían la clase, ¿verdad? O si tal vez no tenían el acceso para conectarse al espacio, tampoco lo tenían. Entonces, si vemos hacia atrás, en realidad son prácticamente 2 años donde el estudiantado del sector público no ha recibido la formación académica que merece, porque es una cuestión también, es un derecho, ¿verdad? Es su derecho a aprender, pero obviamente este derecho se ve totalmente condicionado no solo por las
características, ¿verdad? O las estrategias más bien, que tomó el sector público para poder seguir impartiendo las lecciones, ¿verdad? Que era esto como de que se conectaban cada cierto tiempo, se enviaban las guías, todo esto, pero además por la cuestión familiar. O sea, muchas personas menores de edad han tenido que tal vez salir a trabajar porque mamá y papá se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Y yo insisto mucho en mamá y papá, pero en realidad, si somos honestos, la mayoría de países la mayoría de familias en este país son donde solamente está mamá, ¿verdad? Son la mayoría de familias, o donde tal vez quien nos apoya es la abuelita, el abuelito, el hermano mayor, como decía María Reina antes, que fue quien asumió tal vez, entonces es quien salió a trabajar para que los demás puedan estudiar, puedan tener alimentación. Entonces, en estas familias, en esta realidad costarricense, ¿cómo pueden sentirse estos niños, niñas, adolescentes, personas universitarias, personas que iniciaron la universidad en pandemia o que terminaron la universidad en pandemia y que no tuvieron cierres? Tal vez no pudieron cerrar ciclos, no pudieron, ¿verdad? Tal vez tener como esos espacios que también son necesarios, porque somos personas, vuelvo siempre a eso, somos personas, necesitamos tener procesos, y este proceso de la pandemia ha alterado totalmente nuestra cotidianidad. Y sí, pudimos haber aprendido mucho, pudimos haber aprendido tal vez de herramientas tecnológicas y nos familiarizamos más con todo esto, pero como decías ahora, bueno, y si no tengo esos recursos, ¿qué aprendí yo de la pandemia entonces? Incluso me parece que también desde el otro punto de vista, Angie, otra cosa como que vamos asumiendo con esta conversación, que también pasa, vos desde tu punto de vista como psicóloga educativa, también me parece que un tema que ha resonado mucho es el tema si realmente ha habido un aprendizaje significativo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo personalmente, yo siempre lo he dicho y digamos que, y lo digo así, pero no soy profesional en psicología, entonces lo puedo hablar más abiertamente, que a mí no me gusta recibir lecciones en virtualidad. María José y yo somos estudiantes en este momento bueno, somos profesionales, pero también continuamos formándonos en otras áreas y entonces nos ha tocado también este tema de la pandemia, de recibir clases en la virtualidad, y las dos a veces conversamos aquí de situaciones que pasan, ¿verdad? Que vivimos en la virtualidad. Y por ejemplo, en mi caso, yo siento que sí, o sea, hay muchísimo más espacio para recibir cursos. Por ejemplo, la cantidad de información que nos llega de cursos que hay, pero en realidad uno tiene que empezar a diseminar qué podemos llevar y qué no, porque al final y al cabo la gente empieza a matricular, a acumular certificados de los que realmente no aprendió, los que muchas veces ni siquiera se pudo conectar. O por ejemplo, el típico caso en el tema de la docencia, para los docentes también es complicado, también tienen hijos en su casa, también tienen que encerrarse también es difícil emocionalmente para ellos tener que encerrarse en sus habitaciones o lugares que han acondicionado como oficinas para poder recibir clases dar clases y, y olvidarse un ratito de que sus hijos existen en este lugar, porque obviamente es imposible olvidar que sus hijos están ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, como profesionales hay que entenderlo. Bueno, nosotros pensábamos desde el punto de vista de los compañeros docentes que muchas veces uno sabe que tal vez, bueno, ellos también, no sé si los estudiantes lo tomarán en cuenta o tal vez en algún momento lo hayan pensado, pero ellos también tienen sus familias en sus casas y muchas veces tienen que impartir las lecciones ahora que han asumido la virtualidad en los espacios que han acondicionado para esto, oficinas o en sus habitaciones, etcétera. Y bueno, y muchas veces intentar olvidarse que sus hijos están afuera para poder dar las clases de forma profesional. Entonces es complejo. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de su casa, el espacio no se presta para esto. Incluso es muy claro, he visto, por ejemplo, en San Pedro, que se ha vuelto muy común que hayan oficinas de alquiler especialmente para las personas que tienen teletrabajo. Entonces se ha vuelto un negocio y funciona. O sea, realmente uno ve que esas oficinas pasan llenas. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno está dentro de su ambiente en su casa, entonces siempre va a haber gente que va a llegar a hablar y es entendible, porque al final y al cabo, como vos decías, es parte de la condición humana, que si uno está, uno quiere conversar. O sea, incluso me ha pasado con mi pareja que yo llego y se me olvida que está en clases y yo llego a contarle algo, yo, perdón, me vuelvo, ¿verdad?
pero es parte de ese tema, porque deberíamos de entender como seres humanos que hay espacios para cada cosa, pero la virtualidad no nos lo está permitiendo. Claro, y bueno, de hecho es que hubo, para mí, uno de los mayores retos al inicio de la pandemia, ¿verdad? Y que lo seguimos viviendo, fue el establecimiento de rutinas. Porque, claro, cuando salíamos a trabajar, por ejemplo, de manera presencial, pues nuestra casa era un espacio, nuestra oficina era otro espacio y terminaba nuestra jornada laboral y tal vez, ¿verdad? Lográbamos, ok, cerré oficina y me voy para mi casa y no pienso más en eso. Lo lográbamos tal vez porque muchas veces igual llevábamos trabajo a la casa, ¿verdad? Pero es que ahora el trabajo estaba en casa. O sea, el espacio solo se combinó y estaba toda la familia, pero eso no quería decir que tuviéramos tiempo de calidad en familia. Porque como decís, efectivamente estaban, no sé, tal vez estaba mamá, estaban todos mis hermanos, pero no podíamos convivir porque todos estábamos haciendo cosas distintas. Entonces, claro, tenemos a mamá trabajando, pidiendo silencio, al hermano que está estudiando y también necesita silencio, al chico o chica tal vez, no sé, pequeñito, 3 años, que no está en clases y quiere jugar, porque si todos están aquí, ¿por qué nadie juega conmigo? Y en medio de todo esto, alguien tiene que hacer el oficio de la casa, alguien tiene que hacer almuerzo, y verdad, era como todo este caos que, como decís, en el caso del personal docente, fue un reto sumamente grande, porque además ¿cuántas personas docentes realmente estaban preparadas para dar este salto tecnológico? O sea, para tener que virtualizar todas sus clases. Muy pocas. La brecha tecnológica en este país es muy marcada. Entonces, claro, no solo tenés que dividir tu tiempo entre tu casa, tu trabajo, sino además tenés que aprender a utilizar ciertas herramientas tecnológicas para poder hacer tu trabajo, tenés que invertir. Muchos profesionales tuvieron que invertir, ¿verdad? Pero en este caso que hablamos específicamente del personal docente, en sillas, escritorios, computadoras, celulares, en mejorar sus planes de internet en casa, ¿verdad? Y se da toda esta inversión y de repente solo dicen, bueno, volvemos presencial y entonces, ¿verdad? Y este proceso de duelo también de, ok, yo hice una inversión emocional, más allá de la parte económica, emocional en acondicionar este espacio de mi casa para poder hacer mi trabajo de la mejor manera y de repente me devuelven a la parte presencial, ¿verdad? A trabajar presencial y quedo con un montón de deudas porque tuve que adquirir cierto equipo y esa parte como que no se ve, ¿verdad? Como que no se habla de esto, pero eso también está. Y eso que decías, bueno, los estudiantes creo que muchas veces no tienen conciencia de todo esto, porque obviamente también pensemos que están viviendo sus propios procesos, ¿verdad? Y sus propios duelos, pero efectivamente el personal docente también pasa por esto y ahí también cobra especial importancia la presencia de una persona profesional en psicología en los centros educativos. No solo trabajamos con estudiantes, también trabajamos con el personal y también damos contención al personal. Y en medio de esta pandemia, eso ha sido súper necesario, ser mediadoras entre las familias y el personal docente, por ejemplo. ¿Qué esperan las familias? Las familias muchas veces esperan que la docente esté 24/7, pero resulta que la docente, como decías antes, también tiene una familia, también tiene horarios. El problema es que como ahora todo era, ¿verdad? El año pasado específicamente, que todo era 100% virtual, claro, entonces es muy fácil escribir un mensaje de WhatsApp a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche y esperar que me respondan. Incluso he escuchado de docentes que dicen, bueno, es que ya no quería ni ver el celular, porque lo que antes usaba tal vez para distraerme, para disfrutar, ahora era también trabajo, ahora era también, ¿verdad? Quejas, reclamos, esta necesidad constante de estar respondiendo tal vez a familias, a estudiantes, y cómo establezco entonces mis límites, mi jornada, ¿verdad? De, ok, hasta aquí llegué, no sé, hasta las 4 de la tarde de trabajo y ya después de eso hago otras actividades. ¿Cómo? Si al fin y al cabo me doy cuenta que pasé hasta las 8 de la noche sentada frente a la computadora, tratando de terminar. Y como decías, tal vez porque he asumido creyendo, bueno, no tengo que salir de la casa, voy a aprovechar para llevar cursos. Pero al fin y al cabo también es tiempo y también me voy a cansar haciendo todo eso. Y también el sobresaturarse, ¿verdad? Con ese tema de los cursos. O sea, yo, de verdad, para mí es muy importante pensar en el aprendizaje real que hay detrás de ese tema de la virtualidad. Y también como docentes muchas veces, bueno, igual, o sea, cuando hemos dado talleres o cuando hemos tenido la oportunidad de dar alguna lección o cualquier situación por medio de la virtualidad, esa frustración de no tener este contacto visual que lo hace a uno en saber detectar cuando una persona está aprendiendo o no. Y ese tema de las cámaras, cómo dificulta este proceso de aprendizaje.
Entonces, realmente me parece interesante que con el tiempo se llegara a hacer un estudio o un diagnóstico de qué tan real fue el aprendizaje que se asumió durante esta situación, que ojalá no dure mucho más. No, y también para nosotras, desde la biblioteca, los talleres, las charlas que nosotras tal vez estábamos acostumbradas a impartir, no, tal vez no como los docentes propiamente, pero también ese contacto con los estudiantes para nosotras ha sido un poco difícil porque, por lo mismo, ¿verdad? La virtualidad. Primero no saber si también lo que decía María Reina de las cámaras. El año pasado dimos algunos talleres virtuales y bueno, los estudiantes no ponen las cámaras, ¿verdad? Por obvias razones. Y saber que uno hace preguntas y nadie contesta, no se sabe si nada más están ahí por la presencia, nada más de poner ahí de conectarse y se van. No sabemos, o sea, y eso también es frustrante, saber que tal vez uno hasta está hablando solo Ajá, y es difícil. Sí, es súper complicado. De hecho, bueno, yo doy clases en la U también y a veces hablo con mis compañeras docentes de eso, o sea, que pasamos toda una clase, tal vez que preparamos, ¿verdad? Con todo el amor y tratando de buscar las mejores estrategias y pasa toda la lección y nadie comenta nada, nadie enciende cámaras. Y sí, efectivamente es muy frustrante. Y también del lado de los chicos y chicas, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, pasamos por ¿verdad? Tratar de negociar, que encendieran las cámaras, que era importante ese contacto, aunque fuera de manera virtual. Pero claro, es que tenemos que entender también que no todos ni todas las estudiantes tienen una oficina perfecta para recibir las clases, ¿verdad? Y muchos no quieren que se vea su casa, porque hay todo un mundo ahí que no quieren compartir y tienen todo el derecho también a su privacidad. Sin embargo, la pandemia nos quitó la privacidad, entonces nos hizo exponer nuestros hogares dentro de la jornada laboral solo porque sí. Y hay chicos y chicas que pasaron también por momentos muy difíciles, específicamente, insisto, el año pasado que era 100% virtual, donde ni siquiera se sentían a gusto consigo mismos, donde pasaron por procesos muy fuertes de depresión, de ansiedad, y lo que menos iban a querer era verse a sí mismos, ¿verdad? Porque el encender la cámara es también verme a mí de esta forma, verme a mí en este lugar en el que tal vez no me siento a gusto. Entonces ha sido difícil para todas las partes involucradas. Claro, y Angie, para ahí seguir hablando un poquito sobre esto de, igual, de la misma ayuda profesional y demás, ¿cuándo cree usted que es conveniente buscar ayuda profesional para tener ahí un, un acompañamiento en nuestra salud mental? Me parece que una de las señales para buscar ayuda profesional, en este caso de una persona profesional en psicología, debería ser ese momento en el que yo empiezo a sentir que no estoy bien. Y yo sé que suena como tal vez muy difícil identificarlo, pero ese momento en el que yo digo, ok, no estoy siendo capaz de manejar esto, no me siento bien conmigo, mis emociones me están desbordando, no soy una persona que se siente feliz o que logra relacionarse desde un lugar sano, porque por eso les digo, muchas veces pasa que, por ejemplo, se normaliza. Ahora es tan común, ¿verdad? Hablar de, ay, la tóxica, el tóxico. Y con eso disimulamos relaciones violentas. O sea, le quitamos todo el peso, ¿verdad? De la palabra violencia y decimos, ay, no, es que es tóxica, es que es tóxico. Y en los adolescentes se ve demasiado, pero también en las personas adultas. Y entonces con eso le restamos toda la importancia de hablar de que estoy en una relación violenta y que tenemos que establecer límites y que tal vez esta no es una relación sana y que debería salir de aquí, y le restamos importancia poniéndole este tipo de etiquetas. Entonces, ¿cuándo buscar ayuda? Cuando realmente yo siento, no estoy bien. O sea, esto no está bien, no está bien sentirse de esta manera. Y claro, puede que primero vaya a pasar porque de hecho, no sé si han visto una imagen que circula mucho en redes sociales como de que, no sé, me duele una muela, voy al dentista, no puedo ver, voy al oculista, ¿verdad? Y es como toda una relación muy directa. Pero me siento triste y primero hablo con mi amiga, hablo con mi hermano, luego busco un blog donde hablen de salud mental, luego me meto a un grupo de WhatsApp y luego, al final de todo esto voy a la psicóloga. Claro, porque primero buscamos ayuda en muchos otros lugares. También porque muchas veces
aunque no queramos reconocerlo, estamos conscientes de que no es solo esto lo que está mal conmigo, sino que tal vez hay mucho más y no estoy lista para hablar de esto, entonces prefiero evitar ir con una psicóloga que muchas veces también, o sea, hay profesionales de todo tipo. Yo he recibido personas en consulta que me dicen, es que yo dejé de ir a la psicóloga porque siempre me preguntaba por temas de los que yo no quería hablar. Entonces también no podemos asumir que siempre los procesos psicológicos van a ser los más óptimos, pero merecemos atención de calidad. Entonces si yo voy con una psicóloga y no me siento a gusto, puedo buscar otra. No pasa nada, lo importante es que yo me sienta bien, es mi propio proceso. Entonces buscar ayuda, buscar opciones, preguntar, Creo que eso es ¿verdad? importante, Pedir referencias. creo que es importante ese tema de hacer química con la persona que uno lo atiende. O sea, tener claro como esa sensación de que uno puede tenerle confianza y que en el proceso no se da obligado. Exacto, porque de verdad, por eso les digo, muchas veces el problema es que lo equiparamos, ¿verdad?, con la salud física, de que, no sé, a mí me duele algo y voy a ir al médico y me va a dar una pastilla y me voy a sentir mejor. Y ya, en la salud mental no va a funcionar así. Y eso, ¿para qué vamos a engañarnos? Realmente cuando iniciamos un proceso psicológico, no va a ser una sesión, no van a ser 2 sesiones, probablemente va a llevar tiempo. Y vas a llorar en el proceso, vas a sufrir, vas a querer dejar el proceso botado, pero bueno, eso quiere decir que estás avanzando. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien y que estás con una persona profesional en la que puedes confiar, como decía María Reina ahora, es súper importante. Una persona que te respete, ¿verdad? Yo no puedo como psicóloga decir, bueno, tenés que contarme, no sé, tal vez sobre la relación abusiva que tuviste con tu familia. No, yo soy una guía, yo acompaño, pero no puedo exigir a la persona que me hable de temas para los que no está lista. La pauta la marca la persona consultante, no la persona profesional en psicología. Acompañamos procesos, entonces informarnos, ¿verdad? Tal vez el estigma que yo tengo de ir a una psicóloga es porque estoy loca, ¿verdad? Que es lo más común, lo que la gente dice, como, ay, si saben que voy al psicólogo van a decir que estoy loca, o si saben que voy al psiquiatra, peor, o que estoy medicada, peor. Pero realmente informarnos de estos temas. Actualmente, pues muchos profesionales en psicología hemos recurrido a las redes sociales, a través de las cuales compartimos temas, experiencias, conversatorios, donde tratamos de hacer llegar esta información a más personas, porque sabemos que efectivamente el recurso económico es una barrera muy grande. Y muchas veces, ¿verdad?, nos ha pasado, y me ha pasado personalmente, pero también ha pasado a algunas colegas, que después de dar una charla virtual sobre, no sé, violencia en la pareja, hay personas que te escriben y te dicen, hasta el día de hoy yo no sabía que eso estaba mal. Y ahora que lo escuché, sé que necesito ayuda. Entonces, realmente creo que también es una parte del compromiso que como profesionales en psicología tenemos con la sociedad, de hacer llegar esta información a tantas personas como no sea posible. Hablar de esto en las escuelas, hablar de esto, cómo nos sentimos. Está bien sentirnos tristes, podemos pedir ayuda, está bien sentirte vulnerable y reconocer ante alguien más, está bien llorar, que es algo que nos han negado tantas veces. Está bien, puedes llorar, no pasa nada, todos tenemos problemas, todos nos sentimos mal algunas veces. Y hablar de esto creo que es lo que abre esa puerta para que entendamos que si no me siento bien puedo pedir ayuda. Yo creo que también, bueno, que eso es súper importante, ¿verdad? Como saber reconocer y pedir la ayuda. Y muchas veces, aunque suena trillado, que uno ve en imágenes, en las redes sociales también, que de cuidar el cuerpo, de cuidar la salud y todo, pero también cuidar la salud mental, creo que es como un acto de amor propio, de saber que cuando uno ya está mal, y a veces no queda de otra que cuando ya usted es que ya no puede más, es que busca su ayuda, ¿verdad? Y no está mal, siento que está bien en cualquier momento que usted decida buscar ayuda, y es como digno de admirar y de seguir el proceso, de no abandonarlo para poder terminarlo y sanar todas las cosas que hayan que sanar. Totalmente, eso que decís es un acto de amor propio, es súper importante, es entender que si yo inicio un proceso psicológico, más que hacerlo por las demás personas, porque a veces pasa, ¿verdad? Es que mi pareja me mandó, ok, pero resulta que esa pareja puede que no esté con vos para siempre, y eso está bien también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que lo hagas no por tu pareja o por tu familia, que lo hagas por vos, es por tu bienestar. Y eso que decís
es, a ver, es un acto de valentía. Para mí el iniciar la terapia psicológica es un acto de valentía porque es decir, ok, estoy aquí y voy a enfrentarme con todo esto de lo que tal vez no he querido hablar nunca, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque merezco estar bien. Entonces, realmente es un proceso, como les digo, en la mayoría de los casos muy doloroso, porque son temas de los que solemos no hablar o que preferimos tal vez disimular o pasar por alto para no entrar en conflictos, ¿verdad? Porque nos han enseñado socialmente también a huirle a los conflictos. Sin embargo, son procesos necesarios y que de verdad valen la pena. O sea, valen todas esas lágrimas, todo ese dolor, vale la pena por estar bien, por estar a gusto con quien soy. Cuidar la salud mental empieza por cuidar mis pensamientos, cuidar cómo me hablo. Por ejemplo, si yo soy de esas personas que siempre me juzgo muy fuerte y siempre me hablo mal, ok, entonces hagamos un cambio, ¿verdad? La salud mental tal vez muchas veces se resume, perdón, se resume en este cuidado que me doy también, ¿verdad? En mis hábitos, cómo establezco los límites que les mencionaba desde el inicio, cómo establezco los límites para las demás personas, los límites para mí misma, mis hábitos de sueño, si yo descanso de manera adecuada o no, si tengo espacios para cuidarme, para estar conmigo, para disfrutar, todo eso es salud mental también. El amor que le doy a mi cuerpo, qué siento cuando me veo al espejo, ¿verdad? ¿Cómo me trato? ¿Desde qué lugar me veo? Todo eso es salud mental y está en todos nuestros días. Yo quería decir, bueno, hay una última cosilla, que me acabo de acordar lo que usted mencionaba al inicio del costo de una consulta privada. Yo pienso que a veces, claro, no todos eh, tienen o tenemos el privilegio de poder optar por una consulta privada, pero a veces yo creo que muchos, este, no sé Se privan. si, ajá, se privan o gastamos más bien, tal vez como en otras cosas no tan necesarias, y al final de cuentas, esto es una inversión que uno está haciendo por un bienestar, porque como hemos mencionado a lo largo del episodio, no lo vemos, la salud mental no la vemos como vemos la salud física, como vemos lo demás, digamos, las demás necesidades, y esto es una necesidad también, y yo creo que es una inversión, una muy buena inversión que a largo plazo se va, o sea, uno la va a agradecer, uno se va a agradecer uno mismo por haber invertido en salud mental. Y bueno, sobre eso mismo que decía María José, de hecho quería decir, mencionar algo casualmente, que también, como vos decías, Angie, o sea, sí hay una situación económica definitivamente muy importante, pero también no sé hasta qué punto debería también haber un tipo de compromiso del Estado, porque la salud es un derecho humano, ¿verdad? Debería serlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, hablamos de educación pública, pero ¿cómo van a llevar los chicos educación pública de calidad si muchas veces tienen que estar lidiando con los otros problemas que tienen? Si tienen que sacar resiliencia y ver cómo lo procesan. Y muchas veces, o sea, son tantas las cosas, por ejemplo, hablar de lo que comentábamos ahora. Me preocupa mucho específicamente el tema de la nutrición en en primaria, en secundaria y qué es lo que sucede, que muchas veces el punto de vista, el proceso cognitivo no se desarrolla adecuadamente por una alimentación correcta. Y lo mismo sucede eso como un proceso fisiológico, biológico, pero también el proceso cognitivo no se desarrolla correctamente por una situación emocional y mental. Entonces creo que son cosas que deberían ser parte directa de la educación pública, incluirse y entender que tener un psicólogo en un centro educativo o varios no es un gasto, es una inversión para que la sociedad mejore. Si la población está feliz, si la población es más productiva. Y eso es algo que creo que muchas empresas privadas han logrado entenderlo. Claro, totalmente, efectivamente, es el tema ¿verdad? Ambas van como al mismo punto, es de qué tanto se prioriza la salud mental a nivel individual, ¿verdad? A nivel personal, qué tanto yo digo, bueno, esto es una inversión para mí, yo voy a estar mejor, entonces, bueno, voy a sacar este dinero para pagar mi proceso psicológico porque sé que lo necesito,
y que tanto también a nivel país se prioriza la salud mental, porque aún en una situación como la que estamos viviendo,